Cordial saludo. En este podcast trataremos la temática estereotipos, prejuicios y justicia de género. Esto en conmemoración al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, este 25 de noviembre del 2024. Los participantes en este podcast serán Nancheli Gutiérrez, Nacín Navarro, Juan Pelufo y mi persona, Melanie Pérez. Los estereotipos y prejuicios de género han moldeado no solo la percepción social de las mujeres, sino también la forma en que las leyes han sido creadas y aplicadas a lo largo de la historia. Estas construcciones, profundamente arraigadas en el imaginario colectivo, no son meras ideas abstractas, sino que han tenido un impacto tangible en la vida de millones de mujeres, reflejándose en la legislación, las políticas públicas y las dinámicas sociales, las cuales han perpetuado desigualdades estructurales. Esta ponencia busca analizar cómo los estereotipos y prejuicios de género no solo afectan las percepciones sociales, sino también se han incrustado en el desarrollo histórico de la legislación colombiana. A partir de este análisis reflexionaremos sobre la importancia de cuestionar y transformar estas dinámicas para avanzar hacia una sociedad más equitativa y libre de violencia, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Luego de esta introducción, enfoquémonos en qué son los estereotipos. De acuerdo con la Real Academia Española, un estereotipo es una idea o imagen que un grupo o sociedad acepta de manera común y que se considera inmutable. Por ejemplo, su madre se ajusta al estereotipo de mujer hogareña. En otras palabras, los estereotipos son imágenes mentales muy generalizadas, basadas más en lo emocional que en lo racional, con lo cual se pretende caracterizar a un grupo social, ya sea por su físico, comportamiento, género o creencia. Es decir, es una percepción exagerada y con pocos detalles que se tiene sobre un grupo social. Los grupos sociales más comúnmente afectados por los estereotipos son, por ejemplo, los jóvenes con estereotipos como todos los jóvenes son irresponsables y perezosos. Las mujeres con estereotipos como las mujeres no son buenas líderes porque son muy emocionales. Los inmigrantes con estereotipos como los inmigrantes solo vienen a quitar empleos. Y las modelos con estereotipos como las modelos son superficiales. Como lo mencionó mi compañera Melanie anteriormente, los estereotipos son aquellas ideas preconcebidas o generalizaciones sobre un grupo de personas, el cual está basada en características tales como el género, la raza, la cultura, la religión, la orientación sexual, la profesión o incluso la edad. También es importante que tengamos claro que la creación y origen de los estereotipos surge con la influencia de lugares que frecuentamos diariamente o ámbitos donde estamos recurrentemente. Un claro ejemplo de esto es el núcleo familiar, la sociedad, las universidades o colegios, incluso los medios de comunicación del cual nos nutrimos día a día. Por otro lado, como sociedad es importante tener presente que los estereotipos generan un impacto negativo en los ámbitos social, psicológico y cultural, puesto que, en primer lugar, representa un impacto social debido a que aumenta las desigualdades y genera exclusión. En segundo lugar, en el aspecto psicológico, es aquel que fomenta conductas de rechazo y de esta manera limita el desarrollo personal. Y en tercer lugar, encontramos los limitantes porque se crean ideas sobre lo que es normal y no permite la creación y expansión de diferentes contextos. Dicho lo anterior, unos aspectos puntuales en donde los estereotipos generan un factor negativo son, en primer lugar, que estos se encargan de encerrar a las personas en un rol o una expectativa específica que los lleva a restringir su desarrollo personal, profesional o social. Igualmente, los estereotipos conllevan a que las personas se encasillen para de esta manera adaptarse a ciertos grupos y contribuyen a la discriminación, afectando así el autoestima y la salud mental porque genera sentimientos de inferioridad y dificultan la comunicación efectiva por miedo al rechazo. Y finalmente, imposibilitan la diversidad y la inclusión. Pasando pues a unos ejemplos puntuales de cómo se ven los estereotipos, encontramos dos comunes, los cuales son en la categoría de género, que los hombres no expresan sus sentimientos y por ende son más fuertes, o que las mujeres
son las aptas para el cuidado de los niños y labores domésticas, mientras que el hombre es el proveedor. Y en la categoría de orientación sexual encontramos que son aquellos rasgos o características que se le asignan a los hombres y a las mujeres. Un ejemplo de esto es cuando se dice que el color azul pertenece a los hombres y el rosado a las mujeres. Y si existe algo contrario, se es rechazado o visto de otra manera. Como reflexión sobre los estereotipos, nos gustaría mencionar que la sociedad del siglo XXI, conociendo el impacto negativo sobre estos, debería concientizarse y crear estrategias donde erradiquemos los estereotipos, promoviendo la empatía y fomentando la diversidad y aceptación hacia esta. Finalmente, mencionar que los estereotipos no afectan única y exclusivamente a las personas como individuos, sino que también perjudica a la sociedad en general, puesto que limita el acceso a la igualdad y a la diversidad. Por ende, luchar contra los estereotipos no es solamente de quien lo vive, sino de quienes estamos a su alrededor. Seamos apoyo y seamos esa fuerza que se necesita para suprimir los estereotipos. Sensibilicémonos y promovamos espacios donde cada persona pueda ser valorada en su individualidad. Los prejuicios de género son actitudes, juicios o creencias preconcebidas hacia las personas basadas en su género que no están fundamentadas en la experiencia directa ni en el conocimiento individual. Estos prejuicios tienden a ser negativos, injustos o limitantes y suelen estar relacionados con las normas y roles tradicionales asociados al género. Encontramos unas características que dentro de estas encontramos la primera, la cual se basa en los estereotipos. Esta nos manifiesta que se derivan de estereotipos de género, lo cual es decir, ideas preconcebidas sobre cómo deben comportarse o ser hombres y mujeres. La segunda es la generalización, que esta hace referencia a que se aplican características, habilidades o comportamientos a todas las personas de un género sin considerar diferencias individuales. La tercera es la discriminatoria, que estas suelen dar lugar a desigualdades o tratos injustos hacia un género en contextos como el laboral, educativo o social. Dentro de los ejemplos más comunes encontramos creer que los hombres son más competentes que las mujeres en campos como la ciencia y la tecnología, asumir que las mujeres son naturalmente mejores para cuidar de los hijos o realizar tareas domésticas, pensar que los hombres no son adecuados para los roles relacionados con emociones como la enseñanza en educación infantil. ¿Cómo combatir los prejuicios de género? En primer lugar tenemos la educación y sensibilización. Esto busca educar a las personas sobre la igualdad de género y la importancia de respetar a todos independientemente de su género. En segundo lugar tenemos el empoderar a las personas. Sus objetivos son visibilizar logros femeninos, promover modelos a seguir y fortalecer la autoestima. Luego pasamos a la promoción de la diversidad. Lo que busca es animar a niños y niñas a participar en una variedad de actividades sin imponerles roles basados en su género, permitiendo desarrollar sus habilidades y preferencias sin limitación alguna. Luego pasamos a crear entornos inclusivos. Con esto se busca la implementación de unas políticas de igualdad con las cuales se pueden llegar a fomentar la corresponsabilidad y la promoción de recursos equitativos. En quinto lugar tenemos el fortalecimiento de la legislación, que desde el punto de vista jurídico busca implementar y hacer cumplir las leyes que penalicen los actos discriminatorios en cualquier ámbito, creando mecanismos de vigilancia para garantizar que las políticas se apliquen adecuadamente. Y por último, tenemos la revisión de prejuicios personales, el cual busca hacer una introspección sobre las creencias propias y las actitudes que están relacionadas con los roles de género, buscando identificar y cuestionar estos prejuicios para luego eliminarlos, ya que este es el primer paso desde una vista interior. Como estudiantes de Derecho de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma del Caribe, nos gustaría establecer antecedentes normativos.
En Colombia, al igual que en muchos países, la legislación histórica ha reflejado los valores, normas y prejuicios de sus respectivas épocas. Algunas leyes han perpetuado estereotipos o prejuicios hacia diferentes grupos sociales. Por ejemplo, el Código Civil de 1887 consideraba a las mujeres como incapaces en ciertos aspectos de la ley, como la administración de bienes si éstas estaban casadas. Por otro lado, la ley 153 de 1887 regulaba el matrimonio y establecía que las mujeres casadas requerían autorización de sus esposos para administrar su patrimonio o celebrar contratos. Sin embargo, existió un cambio histórico a partir de la Constitución de 1991 e inclusive un poco antes con la ley 28 de 1932, la cual eliminó todas las restricciones a la mujer casada en cuanto al manejo de sus bienes y recursos. Centrándonos en la Constitución del 91, Colombia ha dado pasos significativos para superar estas limitaciones, reconociendo la diversidad cultural, de género y étnica, y buscando reparar las inequidades históricas. Sin embargo, los efectos de las leyes anteriores aún se sienten, perpetuando estereotipos y prejuicios en la práctica social y cultural. Jurisprudencialmente han existido avances históricos como por ejemplo en la sentencia C-335 del 2013, en la cual la Corte Constitucional analizó la Ley 1257 del 2008, que establece medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. En este caso se destacó la importancia de eliminar los estereotipos que perpetúan la violencia y discriminación y se reforzó la obligación de Estado de educar a funcionarios públicos y así evitar juicios sesgados. Por otro lado, la sentencia T-878 del 2014, en la cual la Corte protegió los derechos de una mujer en una disputa sobre el acceso a la justicia, señalando que los prejuicios de género influyeron en el tratamiento de su caso. En este caso, una mujer fue despedida en medio de su licencia de maternidad bajo prejuicios, discriminación y vulneración de sus derechos fundamentales. Este fallo subrayó la importancia de actuar con perspectiva de género en decisiones judiciales. La perpetuación de estereotipos y prejuicios en la normativa refleja cómo ésta no son ajenas al contexto social, político y cultural en el que surgen. Tal y como lo hemos venido comentando, los estereotipos y prejuicios se heredan en el entorno social. Sin embargo, somos nosotros quienes tenemos la capacidad de cuestionarlos y transformarlos. Muchas gracias.